gira el dispositivo, bueno, este es un problema, Estamos saliendo con problemas en vivo. En vivo. Desenredar. Bien. Segunda emisión. Ya estamos Estamos al aire en vivo. ¿Cómo están? Tito, ¿Qué hacen? con reflejos de luz. Ahora vamos a llenar los vasos. Así que nada, vamos a... Ahora tenemos otra luz, iluminador. No, vamos a poner una visera. Ahí va. Ahí vamos. Listo. Bueno, acá estamos. Chispa Vega, Lucía Belén Pereira, Boulogne Golf Club. Bueno, los saludamos a todos. Ya están conectados. Saludos. Así que no. Vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo vamos a arrancar? ¿Cómo andas, Jorge? Bien, ¿cómo estás? Yo estoy bárbaro, esta es la segunda edición de Tarde. Hoy les pedimos disculpas. Vamos a las 8 en realidad. Sí, en realidad salíamos a las 8, pero bueno, hubo problemas técnicos. Así que bueno, Marcela Yalhueque también, le mandamos un saludo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servir. Vamos a servir nuestro elixir. Para que me tengo que tomar. Tomate el sartal primero. Sartal. Así que bueno, che, hoy tenemos una picada riquísima con salamín, queso roquefort, jamón, queso pate gras. Así que bueno. Anoche estuvimos, podemos contar del nuevo espacio en Olivos. Vamos a bajar la música así, Tal cual. así nos escuchan. Hay un nuevo espacio en Olivos, una casa que se llama Vengan a Casa, y hay para hacer talleres ahí. Hay una página que se llama Vengan a Casa. Buenísimo, Así que en esa página Vengan a Casa pueden mandar sus propuestas de talleres, o sea, ya para el año que viene, pero ya van viendo el lugar y esas cosas. Y anoche estuvimos inaugurando, el amigo Mes fue también, y hemos bebido. La hemos pasado muy bien. Bebido, así que hoy estamos mesurados. Estamos mesurados, por eso también un poco la tardanza, porque bueno, ¿no? Todo lo que conlleva una noche de buenas conversaciones, de lecturas de poesía, de alegría, de buena música. Acá No DJ George nos musicalizó, ¿no? Atemperó la atmósfera. Y bueno, la verdad que un brindis, che, por esta nueva iniciativa. Estamos con ustedes. Así también. que les recordamos, es un nuevo espacio cultural que se abre en Olivos. Sí. ¿Querés dar la dirección de vuelta, más o menos? ¿O que la den? No, la dirección por que inbox. ahí es todo por inbox. Ahora los lugares culturales tienen que trabajar puertas adentro porque somos muy perseguidos. El under es perseguido. El Estado nos persigue. Nos persigue. Tenemos un Estado persecutor. Sí, nos persigue la posverdad. Que atenta contra la cultura. Totalmente. Bueno. Así que bueno, están todos invitados. También si realizás alguna actividad cultural, si das clases en alguna disciplina artística, te podés comunicar también por inbox, acá con el amigo Jorge, que es el que está organizando esta movida, básicamente. Y bueno, hacer la propuesta, ver cuáles son las expectativas. El espacio ya se ha abierto, la verdad que es un espacio magnífico, cálido, es muy lindo, o sea, estéticamente la verdad es un lugar muy ameno, es decir, crea climas. Y está bien ubicado, en un barrio muy donde seguro hay mucha gente con ganas de hacer cosas. Está en el corazón de Olivos, un lugar a 4 cuadras de la avenida Maipú, o sea... Sí, un poquito más. Un poquito más, ¿no? Sí, 10 cuadras. Pero está entre Maipú y Panamericana. Entre Maipú y Panamericana son 10 cuadras hacia Maipú. Sí, yo conté 4, imagínate cómo fui. En la moto igual. No maneja así. No, por favor. Así que bueno, che, buenísimo, la verdad que muy linda iniciativa. Bueno, Jorge, hoy tenemos varios temas para desarrollar. Temas que son los que la gente suele conversar. Y va instalando. Va instalando, los que la opinión pública tiene en boca, a flor de labios, todos los días. Pero que cierta, podríamos llamarlo pereza o falta de tiempo en algunos casos para buscar datos fehacientes que sostengan esas opiniones, hace que por ahí lo que se cree y lo que se instala no sea lo que realmente ocurre. Totalmente. O cuanto menos que no tenga fundamento científico.
Sino que depende de eso, de la opinión de como una creencia. como algo místico. Como algo místico y decir, bueno, creo en esto, pero no sé, no lo corroboré, no, la verdad que no busqué ningún dato. Entonces, usted estuvo estudiando. Yo estuve preparando. Yo tengo otros temas. No, bueno. Lo que pasa es que usted ya sabe todo. Yo tengo que traer documentación. No, bueno. Esto tiene este carácter cuasi empírico, cuasi sui generis, digamos. Pero bueno, la idea es, en la medida en que el carro ande, que los melones se vayan acomodando. Digo, tampoco se trata de un programa de carácter netamente científico, con un no, pero eso es aburrido. Digo, porque no nos interesa, no es el formato. Lo que sí, las cosas que decimos por ahí en una conversación amena, brindando, ¿verdad? Queremos ser unos amigos más. Tal cual, queremos ser unos amigos más y darle un fundamento, un sostén, ahí sí en el marco de la ciencia, para salir del oscurantismo, de la religiosidad, de las opiniones personales, ¿no? Es decir, retomar esta corriente filosófica de pensamiento y de abordaje de la realidad, que no es más que una corriente cientificista, si se quiere, con el agregado de lo evolutivo, ¿no? Si nosotros, como pensadores críticos, no adherimos a ningún criterio desligado de lo que se pueda demostrar. Para nosotros lo que se puede demostrar, ya sea mediante un balance económico, ya sea mediante una estadística hecha con un muestreo, con un relevo, es decir, todo lo que se desprenda de eso, para nosotros caería en la mera opinión y tendría otros intereses que no es dilucidar la realidad. Sí. Bueno, y hay grupos de poder que aprovechan esas creencias. Totalmente, y esos mecanismos de alienación. Y a ver qué tema. Yo a mí me interesaba el de la brecha salarial, no sé. Sí, no, bueno, dale. Es un tema como es bastante habitual, en el feminismo hegemónico que afirma que las mujeres ganan menos. Sí. ¿Y usted cree que ganan menos? Yo creo que no, pero bueno, lo bueno, y no es una creencia, yo fehacientemente concibo que no, porque entiendo que en un trabajo, por lo menos en la Argentina, donde hay el trabajo está organizado por rama de actividad, uno percibe un salario por convenio. Seas hombre, mujer, chica trans, no importa a qué género pertenezcas. Yo entro como cajero en un supermercado, gano lo mismo que la cajera. Totalmente. Manejo un colectivo. Total, porque hay una tipificación. Ganan lo mismo. Claro, porque vos tenés la ley de contrato de trabajo, viene la Constitución, la ley de contrato de trabajo, y después viene la rama de actividad que tiene sus convenios. En esos convenios constan para esa actividad específica todo, desde las categorías, las formas de ascenso salarial y por ende de ascenso en su calificación. No es lo mismo una persona que termina el secundario que la que no lo terminó. Si todo eso se valora, el tipo que está estudiando, la mujer o quien sea, el trabajador que estudia, tiene algunos derechos justamente por el hecho de ese esfuerzo que está haciendo para ir a estudiar. Bueno, todo eso son conquistas, esto no es que fue otorgado gratuitamente, sino que esto fue arrancado mediante movilizaciones, luchas. Pero digo, básicamente, al día de hoy, y en Occidente, yo lo quiero aclarar, no estaríamos hablando de una brecha salarial producto de... La mayoría de los trabajos son así, por convenio. La mayoría son por convenio, claro. Después hay ciertos trabajos que son por contrato. Total. Yo lo que sé es, en el mundo de... que podemos buscar ahí. Sí, claro. Yo leí una nota del año pasado que las modelos ganan más que las modelos mujeres ganan más que los modelos hombres. Y en otro tipo de trabajo, como en el porno, ganan mucho más las actrices porno que los hombres. Mirá. Bueno, y eso es casi parte del, se puede decir, el sentido común. Porque también ahí se alinearía incluso con el concepto del feminismo, es decir, bueno, como son un objeto de deseo y de deseo sexual y de consumo, es obvio que va a cotizar más el cuerpo de la mujer en el porno que el del hombre. Así que claro, estaríamos contradiciendo. Bueno, acá tenemos también, digo, para poder sostener eso ahí,
un estudio. estudios, en este caso un estudio en particular, que nuestras amigas de Feminismo Científico, ¿no? Sí. Que dirige Roxana Kramer, esto lo queremos decir, nosotros estamos, digamos, de alguna manera... Hay un grupo interesante en Facebook que se llama Feminismo Científico, Claro, y que aporta varias papers y notas, de la comunidad científica, y de los cenáculos donde Sí. se discute seriamente estas cuestiones, ¿no? Siempre mediante variables científicas, ¿no? Sí. No mediante divagues y opiniones. Bueno, en Harvard, ¿no? Vos me estabas contando que demuestra que la brecha salarial es fruto de las preferencias de hombres y mujeres, o sea, de las actividades que prefieren y del tiempo que cada uno toma para desarrollar algún trabajo. La brecha salarial es uno de los temas más recurrentes y debatidos en los últimos tiempos. Son muy frecuentes los estudios que titulan: por cada euro ganado por un hombre, una mujer gana 80 céntimos. Lo cierto es que este resultado es producto de buscar el sensacionalismo y no centrarse en los detalles. El Buró de Estadísticas del Trabajo ha explicado que las causas de esta brecha salarial son la diferencia de horas trabajadas y el tipo de empleo. De esta manera, el año pasado, los hombres estadounidenses registraron una media de 8,05 horas trabajadas por día frente a las 7,24 horas trabajadas por las mujeres. Pero esto no es todo. Según datos del mismo buró, en 2017 el 94% de los trabajadores de cuidado de niños fueron mujeres, el porcentaje más alto de todos los sectores. El salario medio para estos empleados es de $23.760 al año. Sin embargo, el porcentaje de féminas trabajando en explotación forestal fue solo del 2,9%. En este sector el salario medio anual es de $42.310. Por tanto, con estos datos bastaría para comprender por qué se da el fenómeno de la brecha Entonces, salarial. acá quiero hacer un alto. Ahí vos tenés claramente, bueno, hay una universidad, Harvard, que se Sí. toma el trabajo de hacer este relevamiento. Sería bueno Sí, que acá, a la hora de impulsar leyes, ¿no? En Sí. el plano legislativo y demás, que después le interpreta la justicia, claramente, y tiene, digamos, un efecto social, a mi entender negativo, justamente porque su fundamento no se sostiene sobre la realidad. Sería bueno que acá se tome este ejemplo y se empiecen a evaluar estudios serios respecto de lo que sucede, por ejemplo, con la brecha salarial. Claramente, vos te das cuenta que solo, según este estudio, el 2,9% de las mujeres va a trabajar en la explotación forestal, que es un trabajo realmente pesado. Claro, que se paga más que el de se minero. paga más por una cuestión de la exigencia física, El riesgo. y una serie de variables, ¿no? No es que hay una No te pagan más porque discriminación, sos hombre, no te pagan más porque sos o hombre. menos porque sos mujer. Claro, claramente. No por el tipo de trabajo. Por el tipo de trabajo, y ahí entramos en la cuestión Si biológica. vos haces trabajos en altura, Tal cual. limpiando vidrios de edificios, pongamos, bueno, te van a pagar más y la mayoría de los que hacen esos trabajos son hombres. No es un problema no es un de problema de discriminación. En absoluto. Y esto está bueno, lo que vos señalás, porque empezás a destruir mitos, ¿viste? Esto que se instaló tanto, de que somos perjudicadas las mujeres, Nos pagan menos. nos pagan menos, ¿no? Es una falacia. Es una falacia. Es una falacia porque es una conclusión derivada de datos falsos. Es decir, las premisas son falsas. En ese sentido, por eso es una falacia. Es decir, premisa falsa, la conclusión es falsa. Cuando los invitamos también a que nos aporten datos de Sí, tal esto, cual. si alguno tiene, Si alguno tiene otros datos, o... Alguna compañera, alguna chica que milite dentro del feminismo hegemónico, feminismo radical o de la tercera ola, o como quiera llamarse, el que está en boga hoy. Si tenés datos, bienvenidos Pero sean. aceptamos datos. Sí. Porque No opiniones. no opiniones y menos insultos, digo. Insultos No. desde ya no. Desde ya no queremos dejarlo en claro porque, digamos, si bien esto tiene... Me parece que nos manejamos respetuosamente, con el tema, respetuosamente, y estamos dando datos. de no herir los sentimientos de En nadie. absoluto, en absoluto. No, bueno, Simplemente tratando de... pero yo te cuento una anécdota. Sí. Que puede graficar porque digo se replica en muchos conocidos y bueno, a Roxana Kramer le ha sucedido. Yo pertenecía a un grupo de WhatsApp de la UNA que es formado por una compañera de estudio de la Universidad Nacional de las Artes, donde estudio la carrera de curaduría. Bueno, y cuando yo empecé a copiar los enlaces de Roxana Kramer de la página Feminismo Científico, donde hay datos como este Como que este, estamos pongamos. transmitiendo. Usted pone esto en ese Exacto. grupo. Aparece. Bueno, yo lo reenvié
reenvié 2, 3 Sí. de estos estudios sobre distintos temas Sí. que el feminismo levanta como bandera. Bueno, nada, me empezaron a acusar de machista, Sí. de sexista, ¿Y se tomaron el tiempo de leerlo? no, y muy pocos, porque cuando yo les pregunté, Claro. todos eran ataques y la mayoría se empezó a ir. Sí, de mi simplemente por aportar por aportar una investigación. una investigación. No pudieron rebatir, simplemente fueron descalificaciones y falta de respeto. Me han dicho reaccionario, fascista, machista, heteropatriarcal, no sé, cualquier barbaridad, Sí, sí. menos, no, mirá, lo que decís no se coteja con este otro estudio que Claro. en realidad, no, Este demuestra Este que demuestra sí, que en realidad en tal y tal caso ocurrió el esto. patriarcado es el responsable. No, nadie me lo pudo demostrar. Bueno, nada. Al otro día, la compañera que inicialmente había armado ese grupo hace 2 años, Sí. o sea, gente con la cual uno convive en el ámbito Sí, sí. Se universitario, vuelven a ver. al otro día sube un escrito, porque no se terminaron de ir todos, se fueron varios, sube un escrito diciendo, bueno, en realidad esto, me pone como administrador del grupo a mí también, un acto de solidaridad. Yo desprecio la caridad por la vergüenza que encierra, diría el poeta uruguayo Alfredo Zitarrosa. Desprecio la caridad, a mí no me interesa que seas caritario, a mí me interesa poder discutir de manera adulta sobre bases científicas un tema que está trayendo no pocas consecuencias en la sociedad actual y en Argentina ni hablemos. Lo vemos en las noticias todos los días. Todos los días. Entonces, bueno, nada, es decir, fueron todas descalificaciones y ahora ella de alguna manera como que pide disculpas, pero termina volviendo a martirizarse y me termina volviendo a acusar a mí de manera más democrática. Es decir, porque ella termina diciendo, bueno, pero en realidad negar las muertes por femicidio. Primero, yo en ningún momento negué las muertes por femicidio. Digo, mi objetivo era, por ejemplo, yo reenvié este link, reenvié otro link. Bueno, este es la brecha salarial. Después hay otro que habla de los fallos judiciales. Bueno, ese también lo reenvié. Cómo perjudica más a hombres que a mujeres. En el caso de la tenencia de los hijos. Bueno, nadie me contestó en función de esos textos, ¿no? Sí. Se supone que es gente que estudia en la facultad, tiene que enfocarse en el texto. Sí. Bueno, ahí Debería. debería. Pero ahí tenemos la injerencia de la posverdad. O acá se dispara otro tema. A ver, ¿quiere que antes de pasar a ese tema escuchemos un tema musical? Vamos a escuchar un temita musical. Vamos a buscar acá, porque Dale. esto es todo en vivo. Esto es todo en vivo. Señor Tomate es una banda de La Plata Qué lindo. que tiene unos discos muy, muy interesantes. El movimiento que se llama indie, Sí, sí. sería el indie argentino. Y vamos a poner el último disco que se llama Augurio. Que las bandas indie vendrían a ser bandas que del under, pero que empiezan a tener cierta resonancia, por lo general, en redes sociales, ¿no? Es decir, por circuitos no oficiales. Y el indie viene de independiente. Son bandas Exacto. independientes que, o sea, no se bancan solas, se producen solas, de acuerdo a un criterio estético personal o grupal de los que están formando la banda, sin tener como objetivo el mercado del mainstream. Así Es bueno explicarlo eso porque, bueno, una vez dice música indie. ¿Qué es música indie? Bueno, más que nada es como más que un género, es una postura de producción, de arte. Así que vamos podría a estar más escuchar ligado al estilo. Porque el estilo También. está ligado a una forma de hacer, ¿verdad? el estilo. Entonces podría estar ligado más a un estilo. Vamos a poner el primer tema de Augurio, que es el último disco del Señor Tomate. Banda de la localidad de La Plata. De La Plata, de donde vienen muchísimas buenas bandas nuevas, como una bastante más conocida es El Matón Policía Motorizado. El Matón Policía Motorizado. Ese Los nombre. espíritus no son de allá también. Los espíritus son son de acá nomás, Ah, yo del pensé que eran barrio, de de La Paternal. Ah, yo pensé que eran de allá. La Paternal. Señor Tomate, tema campanas. Nosotros quedamos atrapados en la pantalla. Suena, Es una bárbara. Y la chica, la cantante, sí, que la confunde, es un aspecto andrógino y una manera de cantar que la confunde muchas veces con un hombre o con una mujer y de anécdotas.
dejamos ahí de fondo. Lo dejamos de fondo. Que siga el disco. Perfecto. Señor Tomate, de La Plata. Esta chica Poli, la que canta, también compuso algunos discos con el cantante de Los Espíritus. Ah, mira. Un disco de boleros que salió este año. Me encanta, me gusta. La verdad que... Hay muchas bandas en La Plata. 107 Faunos, bien, otra banda de La Plata muy interesante. Que así. ¿Vos tenés contacto con ellos a través de la FLIA? Algunos han tocado en la FLIA, no tengo contacto directo con ellos. Pero más o menos te enterás. Pero como voy seguido a La Plata porque la FLIA, la Feria del Libro Independiente Autogestiva, se hace es bastante fuerte. También en es La indie, Plata, digamos, también ¿no? es independiente. Sí, se forma todo como una especie de cosmos de los artistas independientes, editores independientes. Qué bueno, che, qué bueno. Qué bueno, bueno. Liliana Quiroga también te saludamos, Juan Barbosa que nos ve de Misiones, Un Mirá besito, sí. Genial, todo, Un esto fenómeno. llegar a todos lados. Sí, sí, Juancito, un capo. Así que... Che, bueno, este disco es del 2015, por lo que estábamos observando, y bueno, Y es el último hasta ahora. es el último. Se llama Augurio. Sí. Está bueno aclarar que por ahora estamos saliendo por Facebook, Sí, sí. desde tu cuenta, pero que estamos haciendo una A cuenta partir de la semana que viene, Desenredar. a partir del domingo que viene, sí o sí, ya salimos desde Desenredar. Vamos a andar poniendo el link del canal en Facebook, En Facebook para que los que nos entiendan. están viendo de acá Exacto. sepan que vamos a estar saliendo. Vamos a estar saliendo con el canal propio de esta iniciativa que se llama Desenredar y vamos a salir por YouTube, ¿verdad? Que tenemos, digamos, varias ventajas. Una de ellas es que, como YouTube paga los cánones por patentes y demás, por derecho de autor, mejor dicho, es una patente. Lo bueno es que te permite pasar música y no te lo silencia, como lo A este no nos van a silenciar porque estos son independientes. claramente, La pero por ahí... silenciaron la vez pasada Mm, por un tema conocido. conocido, ¿verdad? Sí. El tema es ese, que por ahí querés poner una canción, ¿verdad? De Claro. alguna banda mainstream. Como hoy empezamos con The Clash. Con The Clash, bueno, sí, muy Y probablemente. nos silenciaron el... Así que bueno, ¿Qué tema íbamos a pasar antes No, de la música? veníamos en línea, digamos, con esta idea de la posverdad, porque vos mencionabas el tema de la brecha salarial y cómo Sí. el feminismo hegemónico, el que está en boga, Sí. el que viene definiendo de alguna manera las políticas en el sentido legal y jurídico Sí. en la sociedad argentina, digamos, sostiene como base, es decir, se manejan con este criterio, se manejan con un criterio de posverdad y no se manejan con un criterio de estudio científico de la realidad de la mujer en el campo laboral, en el campo social más general, en las artes, es decir, ¿y por qué, digamos, decimos que se manejan con el criterio de la posverdad? Justamente por lo que demostramos recién. ¿Cuál es el criterio de la posverdad? El criterio de posverdad básicamente tiene que ver con explicar un fenómeno desde los sentimientos, apelando a los sentimientos, apelando al sentimentalismo, a la emoción, Sí. y no mediante un trabajo científico o de demostración científica, mediante un trabajo factual. Básicamente es eso. Entonces, si uno puede analizar lo que pasó en el Brexit en el 2016, cuando Inglaterra, porque la política echa a mano mucho de este recurso, desde hace mucho tiempo, pero ahora como nunca, cuando Inglaterra decide romper con la Unión Europea, los líderes lo presentaron como un beneficio y apelaron al sentimentalismo del pueblo inglés que viene siendo, digamos, avasallado en sus derechos desde hace bastante tiempo a esta parte, pero que sin embargo, este elemento de la posverdad, si uno ve los discursos de los distintos políticos, tanto de los laboralistas como de los conservadores, todos apelan a lo que la gente quiere escuchar y a lo que la gente está sintiendo. ¿Y cómo saben lo que la gente siente? Primero porque ellos son los que generan en gran medida lo que la gente siente: desazón, desconfianza, descreimiento. Digo, ellos con sus políticas han generado, entonces son conscientes. Claro, de lo que producen. Son conscientes de lo que producen y después hacen estudios, invierten millones en estudios, hacen estadística para ¿Cómo hacen saber. las empresas para hacer la publicidad? Marketing. Marketing. Marketing Publicidad. O sea, la publicidad político. funciona
porque saben cómo funcionamos nosotros de manera gregaria. Bueno, esto también, total. Bueno, y convencieron al pueblo de que el Brexit era beneficioso sin dar un solo argumento, ¿sí?, sostenido científicamente, de por qué eso era mejor. Y bueno, hoy se están viendo los problemas que están teniendo. Después otra persona que lo dijo en su momento es Durán Barba. Durán Barba dijo, nosotros para ganar la elección en el 2015 hicimos todo un estudio sociológico de cómo estaba el pueblo argentino, qué pensamientos tenía, es decir, cómo caracterizaba los 12 años de kirchnerismo. Es decir, en ese marco es que ellos desarrollaron sus discursos y su plataforma política, que no tiene que ver con un programa. Eran discursos simplistas. ¿No? Totalmente. La campaña fue es que eso es la una apelación a estados anímicos, a frases de estados anímicos. Totalmente. Sin ninguna propuesta. Ninguna propuesta concreta. Fáctica. Vamos a sacar de acá para poner acá, nada. Eso no existió. Fue la corrupción como cosa a principio universal, pero... ¿viste? Y después frases la transparencia, hechas entre sí todos se puede, podemos, la apelación al sentimentalismo, al cuerpo, a lo colectivo. Y tenemos los resultados. Y después, bueno, la mentira lisillana de las promesas vacuas. Vacuas sin sostén. No se cumplieron ninguna. No me decís pobreza cero, sino me decís cómo lo vas a llevar. ¿Cómo llegamos? Es una frase de hueca esa, ¿no? Dice, bueno, sin embargo, no me estás diciendo nada. Sin embargo, una lágrima. Decime cómo lo vas a hacer. Pero ¿por qué la posverdad les viene muy bien? Es como me pone la posverdad. Porque una lágrima, sí, la verdad, compañero, estás así, efusivo. Pero una lágrima, un baile, Michetti cantando cuando ganaron, el tema de Gilda, Macri bailando cumbia arriba de la casa. Los globos. Los globos, es decir, toda esa puesta en escena, toda esa espectacularidad vacía de contenido, tiene que ver con este concepto, con esta idea de apelar al sentimiento. Ay, pobre, tuvo un problema, falleció el marido, falleció falleció... Bueno, y no a la realización fáctica de sus objetivos, o lo que nos proponen a nosotros, a los ciudadanos. Entonces, bueno, pero el origen del término se le atribuye al bloguero David Roberts, básicamente, que lo usó en 2010 porque, digamos, justamente señalaba esto en su blog, como la forma en la cual, y aparte lo subió en una revista electrónica Gears el 1 de abril de 2010, él habló de posverdad, una cultura política en la que la política, la opinión pública, la narrativa y los medios de comunicación se han vuelto casi totalmente desconectadas de la política pública. O sea, la política pública por un lado, ¿sí?, los poderes fácticos, ¿sí?, el poder económico, financiero, influyendo en las decisiones reales, pero la oratoria, la retórica, ¿no?, entre los medios masivos como iban por otro. Sí. Entonces, bueno. A mí me parece que la posverdad es muy aplicable a los tiempos actuales y las redes, que son muy rápidas, no da tiempo de pensar, sino de emocionarse. Emocionarse es algo que es instantáneo y pensar críticamente es algo que lleva tiempo. Y esfuerzo. Esfuerzo, contemplación, focalización. Focalizar un montón de cosas. En cambio, en la red yo veo un video de alguien que denuncia algo y mientras lo denuncia llora y creo directamente en eso. ¿Hola? Y condeno al acusado. Listo, ya está hecho el juicio, ya está todo, no busqué datos, nada. Ver el video fue suficiente para indignarme, para empatizar, porque la palabra es la palabra de estos últimos 5 años. Empatía, la clase media la exprimió, se la colgó el cuello como un crucifijo. Totalmente. Para ser bueno ahora no hay que tener un crucifijo, hay que tener la palabra empatía. Sí, total. Totalmente. Y ya está, entonces yo soy empático y ya me crucé de la línea del lado de los buenos. Y es como que fui y como si a otro tiempo equivaldría a haber ido a confesarse con el cura. Totalmente. Empatía, por favor, empatía. ¿Qué te estoy pidiendo? Yo te pido empatía, vos te estoy diciendo, el que no tiene empatía sos vos, porque no sentís, vení de este lado. Venía, claro, sí. Ya te puse en un lugar. Ya me pusiste en el plano de los malos. Tengan empatía. Yo ya te puse del lado de los malos, porque de lo que no la tienen. Yo soy empático, claro. Vos no. Bueno, claro. Vení acá, hacer esfuerzo de venir acá. ¿Qué sabes? Vos estás plantando bandera en un concepto de... Totalmente.
¿Cuál es tu empatía? A ver, Y es necesario poner luz sobre esto. ¿Sabes por qué, Jorge? Porque esto tiene implicancias directas, implicancias sociales directas. Porque yo a vos, siendo víctima, yo me victimizo primero. Fíjate la operatoria, qué vil y qué perversa. Yo me victimizo y te acuso a vos de ser la causa de mi problema, de mi malestar o de mi pesar, pero te acuso no sobre elementos fácticos comprobables y demostrables, sino sobre elementos emocionales. Te acuso porque sos malo, porque yo digo que sos malo, porque yo digo que vos defendés el heteropatriarcado, porque sos heterosexual, hombre, entonces, como todo lo heterosexual con forma biológica masculina inevitablemente sostiene el patriarcado, eso es la mistificación, entonces, por carácter lógico, por lógica, vos sos malo. Porque sos hombre, sos heterosexual, entonces sos malo, y ese malo... Y además no tenés empatía. No tenés empatía, odias, sos misógino, y sos, encarnás las 7 plagas de Egipto, como siempre digo, pero porque lo digo yo, que soy mujer, y logré instalar, mediante argumentos falaces, no demostrables, que soy la víctima de una sociedad que a vos te otorga privilegios. Entonces, fíjate si no cierra como discurso de posverdad. Sí, totalmente. Entonces, habría que ver, que sería lo interesante, por eso en el proceso de estas transmisiones que tengamos, Sí. vamos a ir desenredando. Estamos así, hay una tremenda maraña en la red. La red es una maraña. Y en la sociedad. Que arrastra, toda la figura completa se puede llamar, que arrastra todo junto, atrapados en la red. Pescado, Totalmente. basura, Todo. desperdicios, Verdades. verdades. Peces que sirven para comer y otros que no sirven porque mueren igual en la red. Totalmente. Verdades y mentiras. Totalmente. Falacias. Ad hominem. Falacias. Sí, total. Y bueno, esto es lo que la idea nuestra es esta: desenredar implica ir transitando estos discursos y ver qué hay detrás. Un poco es lo que nosotros en la transmisión pasada habíamos hablado del neorrealismo italiano, Sí. como movimiento, como vanguardia, si se quiere, estética, de un momento de la historia del cine, del desarrollo del cine como arte. ¿Querés aportar algo? Neorrealismo italiano, Neorrealismo italiano. Comienza al fin de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Una Italia devastada. Totalmente. Italia había sido uno de los países más devastados por la guerra. Indudablemente porque fue bombardeado tanto por alemanes al final, Sí. bueno, por los aliados. aliados. Primero por los aliados. Sí. Porque Italia junto con Alemania y con Japón conformaban los países del eje. Los estudios Cinecittà, que eran los más Ahí grandes va. que tenían a ese momento, quedó en ruinas. No Totalmente. lo tienen más, lo pierden. Totalmente. Pero sin embargo hay muchos cineastas que quieren seguir haciendo cine, pero ya no tienen los recursos que tenían hasta ese momento. Exacto. Y ahí cambia el foco y cómo van a hacer para seguir haciendo este cine. Bueno, pero lo interesante de eso que vos señalás es poder remarcar que el fascismo italiano, en esa necesidad de poner de relieve mediante el cine la italianidad, digamos, circunscribámonos. Sí, No había terminado ahí ya. ¿Qué vino no, después pero yo estoy hablando del Antes. fenómeno anterior. Antes, durante, Porque en realidad el neorrealismo italiano, durante el gobierno de Mussolini. yo estoy hablando en el proceso anterior, Sí. porque uno tiene que poderlo explicar históricamente los fenómenos. Si no caemos en Sí, lo vamos a contextualizar. Claro, el contexto sería ese. En realidad, esta lógica que aprende el neorrealismo italiano con H intermedio, es decir, y la incorpora a su práctica, es un aspecto de algo que ocurrió, porque si hay algo que tiene el neorrealismo italiano es no desligarse de lo contingente, es decir, de lo que está pasando a nivel histórico, social y político. Entonces, como histórica, social y políticamente, Italia venía de una devastación, como vos señalás, pero que no obstante clavó mojones
en el sentido que al neorrealismo italiano le sirvió, por ejemplo, a saber, el cine italiano empezó a tener características autóctonas. Justamente, y paradójicamente, por influencia del fascismo italiano. ¿Y por qué? Y esto lo quiero señalar, Sí. porque es importante para entender por qué viene. Porque hasta ese momento el cine en el mundo estaba dictado, o sea, las dos industrias más importantes, igual vamos a tener, este capítulo vamos a ir desarrollando, vamos a ver la historia del cine. ¿Podemos mencionar una película que inaugura el Sí, no, pero déjame mencionar esto, mirá, básicamente Alemania y Estados Unidos eran los dos países que venían monopolizando el desarrollo cinematográfico en el mundo. Y Estados Unidos se habían puesto una lógica industrialista, ¿no? De división de la producción, que era la lógica de hollywoodense. Sí. Con lo que se llamó el cine clásico y tenía su estética, que vamos a hablar del cine clásico, tarea para la próxima emisión, pero hoy estamos concentrados en el realismo italiano. Entonces, Mussolini, en esta lógica nacionalista, ¿qué dice? No, yo quiero crear un cine autóctono. Quiero crear un cine que refleje la realidad del nuevo Estado fascista italiano. Sí. ¿No? Que tenía mucho de mistificación, pero también tenía mucho de realidad. Sí. Digo, proteccionismo, pleno empleo, desarrollo, pavimentación, infraestructura. Entonces, estamos hablando de los aspectos, a ver, no vamos a hablar integralmente de lo que fue el fascismo, que obviamente eso conlleva desaparición forzada de verdad. Podemos hablar. Que no se nos acuse de fascismo. No, claro, por eso hago la salvedad, se entiende. Ahora, sí, en el caso del cine, en particular, este romper con la lógica hollywoodense impuesta, ¿no? A todos los países que querían generar su industria cinematográfica, lo establece el fascismo, lo establece Mussolini. Mussolini crea un ministerio y le da presupuesto y autarquía y plantea que el cine tiene que tener esto: independencia, estética, no política, claramente, pero esa independencia estética de Hollywood y estilística tenía que tener un objetivo, que era poner de relieve lo bueno de la sociedad nueva, fascista, el nuevo orden, ¿sí? Entonces, ¿por qué te señalo esto? Porque ahí es donde viene lo que vos decís. Surgen los famosos estudios Cinecittà, que vos señalas, más o menos desde el año 1937, más o menos no, se fundan en 1937, y ahí se empieza a dar dinero para producciones cinematográficas autóctonas. Eso, una mención, un párrafo aparte. Pero como vos bien señalás, después viene todo el proceso de la Segunda Guerra, Italia queda devastada. Deponen a Mussolini. Deponen el 39, ¿no? No, 43. 45. No, el 45 es fusilado. En el 45 lo fusilan. Sí. En el 43 creo que lo deponen. Bueno, ese es otro tema que vamos a hablar también. Ahora ya estamos al aire de vuelta. Estamos al aire de vuelta. Bueno, problemas técnicos. No importa, estábamos en esto, en el neorrealismo. Entonces, en ese periodo, justamente, el cine pasa a tener un rol gravitante en la conformación del sujeto político, ¿no? Desde lo artístico se intentaba convencer y se intentaba influir en las opiniones, en la vida cotidiana. Bueno, el neorrealismo toma esto y hay un guionista muy importante, Cesare Sabatini, que escribió varios guiones para Rossellini, que es uno de los que vos señalás, que sí, bueno, a grandes rasgos podemos decir que se nos cae la picada, se nos cae todo. Bueno, el neorrealismo se iniciaría en 1945, como vos bien dijiste, con Roma Città Aperta, que es Roma Ciudad Abierta, de Rossellini. En el 47 sigue esta corriente con la tierra, en realidad la terra tema, que significa la tierra tiembla, que es de Visconti. Y en el 48 Ladri di Bicicletta, que es ladrón de bicicleta. Peliculón. De Vittorio De Sica. Tremendo, de Vittorio De Sica. Total. Yo recomiendo las tres. El neorrealismo italiano es casi todo recomendable. Es increíble. Películas tremendas porque también se focaliza mucho en las emociones de las personas. Y está hecha en escenarios naturales, que es lo que tenía en el momento. Tiene pero con una diferencia. Una estética documental. Sí, pero con una diferencia respecto a la posverdad. Porque acá viene el tema que veníamos hablando. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Justamente, primero cumple un programa. Sí. La posverdad rechaza todo lo programático, todo lo que se pueda demostrar. Sí.
En ese programa hay varias cuestiones que afectan al lenguaje cinematográfico, que afectan al modo de producción. Por ejemplo, sacar las cámaras al mundo. Era uno de los postulados, ¿sí?, de los neorrealistas, de este programa neorrealista. Ellos decían que tenía que tener una mirada directa sobre la realidad. Y en esa lógica, mostrar la pobreza en sí es protestar contra ella. Esto es lo que vos decís con respecto a lo documental del neorrealismo. Bueno, entonces, el arte fue... Claro, hasta ese momento venían laburando, como el cine clásico, dentro de estudios con decorados, Exacto. Mucha inversión en decorados. Si bien habían roto con la lógica del cine clásico, desde el punto de vista de crear un cine autónomo, pero sí, desde la producción, sí era como vos decís, o sea, se venía filmando en estudios. Cinechita, de hecho, claro, era un estudio más grande, fundado en 37. Hay una innovación en el contenido. Hay innovación en el contenido, en los temas a tratar, porque el tema pasa a ser la realidad inmediata, directa. En ese sentido, se filma con gente común, que este es otro dato. No actores profesionales. No actores profesionales. Porque ellos, los neorrealistas, veneran mucho más el gesto genuino que la actuación, que la puesta en escena. Entonces, ¿qué mejor que un pobre para hablar de la pobreza? En línea con esto que vos señalabas, ¿no?, de lo documental. Y ellos consideran también que filmar en ambientes comunes y populares les da la posibilidad de esa cercanía con la realidad. Por eso, lo que dice César de Sabatini, ¿no?, dice que el arte juega un papel en la consolidación de la identidad, pero como contrahegemonía. Dice, mostrar la pobreza de Italia es justamente reflexionar sobre Italia. Es decir, invierte lo que se venía haciendo desde el cine fascista, que si bien tenía connotaciones autóctonas, pero te mostraba un aspecto de la realidad. Acá lo que dice, no, vamos a mostrar lo que no se ve y lo que no se muestra. Claro. Para eso tenemos que vincularnos directamente con el hombre italiano, con la mujer italiana y con el niño. Las mujeres y los niños, para los neorrealistas, pasan a tener un lugar gravitante en sus películas. Después los comunes. Vos no a ver, Ciudad Chita, película que mencionaste, de Rossellini. En Ciudad Chita se ve claramente, es más... Roma, Ciudad Abierta. Roma, Ciudad Abierta, perdón. Sí. Ciudad Chita me perdí. Roma, Ciudad Abierta. Se ve claramente cómo las mujeres y los niños en los poblados de la Roma devastada van jugando un rol. Por ejemplo, al final de la película, ¿no?, cuando fusilan al sacerdote... No es spoiler. Claro. Bueno, pero son películas que no importa. Pero no, nada. Pero digo, o sea... No, que mataron. Lo mataron. Claro. Bueno, no, y terminan fusilando al sacerdote que tenía, digamos... Música de cine. Música de cine. Bueno, eso, y seguíamos ahí desperfectos con la transmisión en vivo, Jorge. Por ahí nos están boicoteando. Por ahí nos están boicoteando. Es cierto. Demasiada ciencia para una transmisión. Pero bueno, en realidad, los neorrealistas lo que plantean es partir de una actitud moral diferente. Y eso tiene que ver justamente con coincidir con las necesidades extremas de la población. O sea, los directores ya no estarían desde la abstracción, sino que filmarían en un vínculo directo con el pueblo. Por eso son producciones muy austeras, hechas con 2 mangos, se diría hoy, con muy bajo presupuesto. De hecho, no contratan actores, pero no por una cuestión de reducir costos, sino justamente para ponerle esto que vos señalabas, de documental, de a ver, decime, vos que vivís en Rimini, realmente, ¿qué te pasa? Bueno, ¿podés actuar? Vamos a marcarlo en un guión, pero para darle... Que casi que tenía que hacerlo habitual, lo que hacía cada día. Entonces, una de las cosas que dicen los neorrealistas italianos es justamente, vos tenés una idea, pero a la hora del vínculo con la realidad, aparece la manera técnica de expresarla, esa idea, con el aporte gravitacional de esa realidad que vos estás filmando. Bueno, ellos lo que dicen es que lo que se busca es ver lo que no se ve. Entonces, Sabatini da un ejemplo muy claro. Bueno, dice que conocer no es suficiente, hay que convivir. Y ese convivir, establecer una nueva relación de producción artística en vínculo directo con la gente y sus malestares, sus pesares.
Profundizar en la realidad, más el análisis a los hombres y sus situaciones, es poner el acento en la comunidad de intereses. Entender que hay intereses comunes, tanto entre los que van a filmar, los directores de cine, que van con su cámara, y la gente. Es decir, lo que buscan es desmitificar al actor y al autor. Cualquiera puede ser actor en el neorrealismo, siempre y cuando comprenda esta necesidad del vínculo. Ellos hacen mucho eje, por eso hablan de una nueva actitud moral. Desde la forma, ellos dicen que la cosa a encontrar, o sea, la cosa a contar, a relatar, Sí. tiene que ver con una elección. Hay un acto subjetivo, porque siempre hay una mirada subjetiva. No cuenta cualquiera, cuenta el que tiene la cámara o el director en este caso, que dice hacia dónde apunta la cámara. Pero eso sucede en el lugar, de forma directa. Entonces lo que plantea es el cine de encuentro. O sea, ya no sería en la abstracción el director que opina sobre la pobreza, sino que es el director que tiene una idea a filmar sobre la pobreza, pero al encontrarse con la misma, va encontrando los recursos técnicos para plasmarla, ¿verdad? Para graficarla, y eso se ve en las tomas, Sí. En las diferentes apuestas técnicas que tiene el neorrealismo. Bueno, después lo que podemos también decir, Jorgito, es que el contacto directo con la realidad, para luego ajustar las cuerdas creativas va en relación con esto que te estoy diciendo, y la producción nueva incorporando la conciencia colectiva. Cuantos más films se filmaran, la relación de producción se va a afianzar. O sea, eso lo que decían es que se iba a afianzar. Iba a desaparecer esta barrera entre los que producen la película y el pueblo. Porque los que producen la película, al filmar en ambientes populares, al aire libre muchas veces, y en vínculo directo con las masas, forman parte de ese colectivo social. No son los iluminados que mediante el conocimiento vienen a decirle a la gente, no, sino que ese conocimiento se retroalimenta. Y ese vínculo es lo que ellos planteaban, iba a transformar las relaciones de producción. Cuanto más películas se hiciesen con esta característica... Y además que para la época, con equipos que también habían llevado a una austeridad Totalmente. muy grande, por eso Totalmente. la iluminación era la natural, Totalmente. sin maquillaje, Sin maquillaje, sí. y bueno, muy pocas cámaras, salimos de vuelta del... ¿Está? Hay una idea, como de alguna manera podemos pensar, lo habíamos mencionado la vez pasada, esto del neorrealismo italiano, Sí. que el cine argentino, el nuevo cine argentino de los 90 y Sí, Pizza Birra Faso, Mundo Grúa. Un Tuerto Rey. Mundo Grúa tiene muy la estética del neorrealismo italiano. Totalmente. O sea, algo pasó en Argentina Sí. que hace que el neorrealismo italiano de posguerra Haya sembrado. haya ocurrido en un momento, algo estaba sucediendo en Argentina que se dan las mismas características para la producción del cine y va a una sociedad también devastada de alguna manera. Pizza Birra Faso Sí, la descomposición. la descomposición social, y Mundo Grúa también es un hombre que pierde el empleo y tiene que salir de su cotidianidad, romperla completamente para poder ir a laburar y conseguir el mango para vivir. Esto que decís es, Migra el chabón. es directamente. importantísimo. Sí. Y cómo lo produce, había Trapero. Trapero, era, ¿no? Sí, claro. Sí, lo confirmamos. Sí. De bonaerense. Cómo lo produce, es tal cual la producción del cine del neorrealismo, sin actores profesionales, en muchos casos. Bueno, Sorín, que de Historias Mínimas, El Perro, también labura De Chan, sí. labura con actores no profesionales, Es cierto. y lo produce Trapero en sus momentos libres, no tiene un mango, o sea, los actores van de onda, y graba los fines de semana, le lleva mucho tiempo hacerla. Sí. Así que todo el marco de Tendría una producción, impronta todo es completo Del es neorrealismo. del neorrealismo Total. de posguerra estamos hablando. Sí, Así sí, que sí. tenemos como una Argentina que se puede, metafóricamente sería de posguerra. De posguerra. Qué interesante, porque aparte los 90 se podría
digamos, la posguerra, ¿cuál sería? O sea, está bien que el golpe de Estado del 76 instala las bases económicas para que la devastación siga su curso, y en los 90 se podría decir que estaba ya a la vista de todos, todo ese fenómeno, ese coletazo que se impuso a sangre y fuego, que es el liberalismo, porque el hombre en realidad tiene tendencia a vincularse, porque es un ser social, animal y racional, pero bueno, el liberalismo te impone el individualismo y lo impuso, y vaya si lo impuso. Pero vos fijate que esa devastación que señalás, en los 90 se ve claramente, y en la estética del nuevo cine argentino aparece, o sea, está presente en estas películas, como decís, y de esta manera. O sea que no sería solamente circunscripto a este movimiento, neorrealismo italiano, que puede decirse que dura hasta en los 50, porque hay que tener en cuenta una cosa, Jorge. En el año 48 gana la democracia cristiana en Italia. Ya no estaba Mussolini, no estaba el fascismo. Y lo que caracterizan ellos, que después paulatinamente hasta que se termina prohibiendo, se termina censurando el neorrealismo, es que ya no era necesario mostrar esta lógica antifascista militante, no era necesario ser tan pesimista, sino que habría que empezar a mostrar otra Italia pujante. Recordemos que el plan Marshall les dio muchísimo dinero, y bueno, y de alguna manera los neorrealistas eran socialistas, o sea, ellos se reivindican socialistas, la mayoría de sus directores militaban en el Partido Socialista Italiano, el Partido Comunista Italiano, bueno, Cesare Sabatini lo menciona, y en ese sentido, lo que yo te quería señalar es cómo esta nueva realidad política y social italiana, no social, pero sí política, empieza a negar la realidad que no puede transformar, siendo que ya el fascismo no es el problema. ¿Pero de qué manera lo censura? Lo censura justamente, o sea, empezando a modificar y a intervenir desde el Estado sobre los argumentos, sobre los temas. Entonces, bueno, esto no lo podés decir. No, mirá, esto es muy pesimista. No, mirá, si mostrás esta realidad, en realidad nos cortan el chorro de financiación que nos viene de Estados Unidos mediante el plan. Bueno, acá estamos, seguimos en esta accidentada transmisión. No quieren que digamos cosas. No quieren que digamos cosas. Sí, sí, Facebook está conspirando. Mark Zuckerberg está ahí. Sí, está conspirando contra desenredar, claramente. Bueno, va a ir en 3-4 etapas. Entiendan que esto, somos neorrealistas nosotros. De alguna Ya vamos manera. a salir, sí, esto es neorrealismo. Esto es neorrealismo puro. Neorrealismo del barrio. Del barrio, o sea, claramente, austeridad absoluta, no tenemos una producción. Y bueno, nada, como para ir cerrando, justamente en su estilo el neorrealismo se caracteriza por tener, vale la redundancia, un carácter analítico de la narración, en oposición al sintetismo burgués, a la síntesis. Ese sentido analítico como continuidad de la presencia del elemento humano, porque lo que dice Cesare Sabatini es una cosa que es importantísima. Si yo le doy a una persona cualquiera que me describa una botella, me va a hablar de la iridiscencia del cristal, ¿no? Y las características, va a intervenir desde lo descriptivo. Pero a mí me interesa, dice Sechar, o sea, encarnando, digamos, a los postulados neorrealistas, me interesa todo el proceso de producción. Me interesa que se sepa que hay un obrero soplando al vidrio caliente para hacer cientos y cientos de botellas que a los 40 años va a tener deteriorados sus pulmones. Contextualicemos que esto era la década, final de la década del 40, ¿verdad? Todavía haciendo Todavía en algunos casos, claro. El tubito, sí. Tal cual, sí, y de hecho el cristal hoy día también se sigue produciendo así. Pero, digamos, es interesante este punto, porque ellos lo que quieren poner de relieve es lo que no se ve, lo que no aparece, porque lo que aparece es la superficialidad. Y esto entronca con un montón de corrientes de pensamiento posmoderno, o mejor dicho, las interpela, que niegan la existencia de ese dualismo, de la apariencia y de una esencia. Llámese esencia o llámese cosa oculta, llámese latencia, según Freud, pero esto que no aparece a simple vista, pero que no obstante tiene una injerencia sobre lo que se ve, ¿no? En el caso de la sociedad actual, bueno, claramente, es decir, vos, si trabajás, vos producís, vendés tu fuerza de trabajo
se te paga un sueldo, pero lo que no se ve es todo lo que hay detrás de eso. Detrás de eso hay que a vos se te paga un sueldo no por la cantidad de horas que vos producís, sino por la mitad. El resto de las horas que vos producís van a ser la ganancia de quien contrata o te explota tu fuerza de trabajo. Bueno, eso es la parte que no se ve. Bueno, los cineastas del neorrealismo justamente intentaron mostrar eso que no se veía, por eso fueron acusados por la democracia cristiana, ya entrados los 50, de pesimistas, bla, bla, bla. Entonces, bueno, ellos lo que dicen es que en realidad queda trunco, ¿sí? Esta experiencia, Sí. el programa neorrealista. Igual había producido muchísimo. Hubo un montón de producción, nosotros señalamos Pero uno de los más tardíos, no me acuerdo del año, podemos buscarlo. Sí, sí. Pier Paolo Pasolini, Claro. Mamma Roma, es neorrealista, pero no pertenece a la No. primera época. Él viene No. bastante Y te voy a después. decir algo de Pasolini. Por ejemplo, Pasolini, ¿por qué no es neorrealista en No los él, términos? Mamma Roma. La Mamma película Roma. Mamma Roma. No, pero ¿por qué no en los términos de producción? Sí, ¿Sabes por qué? Primero, él filmaba afuera, pero también filmaba en estudios. Sí. Y además, él estaba en contra de la contratación de no actores. sí. Él estaba en contra de eso. Sí, sí, tiene esos tópicos, pero utiliza como una especie de estética y el tema. Sí, neorrealista. sí, En no, en no. Mamma Roma seguro. Seguramente, pero digamos, hay otra elaboración. O sea, Pasolini tiene una Sí, elaboración. Pasolini ya es un artista de otra. Claro, más. De otra rama. Podríamos decir que es más autónomo en términos de autor. Sería cine más de autor que perteneciente a una corriente Sí. y a un programa colectivo de Sí, trabajo. sí, sí. Es más él, Es más cine de autor. Sí, ¿viste? cine de autor totalmente. O sea, ya empieza, digamos, a despuntar por ese lado. Pero sí es cierto lo que vos decís, que tiene muchos elementos el neorrealismo. Sí. Tiene No, muchísimos. nada, por esto que venías diciendo, a mí es una de las actitudes rebeldes de Pasolini el proponer justamente en esa época una película que puede vincularse al neorrealismo. Al neorrealismo, tal cual. Justo cuando la están censurando. Tal cual. el movimiento. Tal cual. Tal cual, no, bueno. Si uno ve Saló o 104 días en Sodoma, Que es así, son otra onda completamente. claro, pero son películas muy heavy, pero son, digamos, la puesta en escena está hecha por actores, ya tiene otra producción, Sí. tiene otra producción. Así que bueno, lo que tenemos para decir sobre el neorrealismo es esto que dijimos, básicamente. Sí. Yo podría aportarte algunas cositas más. Me gustaría leerlo a Sabatini, si estás de acuerdo. 2 cositas breves. Dale. Como para tener, digamos, de boca directa, ¿no? Sí. De un protagonista de lo que fue el neorrealismo italiano. Yo voy a ir buscando un tema mientras. Por favor, Vos- sí, sí. Vos buscas ahí, yo busco un tema acá. Por favor. De otra banda argentina que seguro no nos van a censurar. ¿Qué se llama? Entonces Sabatini cierra diciendo, ¿no? En su análisis, porque bueno, fue un guionista de muchos directores. Hoy lo agarramos de vuelta. Ahí volví. Bueno, acá volvimos, hay problemas técnicos. Me estoy irritando. Sí, sí. Somos muy malos. Bueno, seguimos con César ¿Qué Sabatini. iba a decir Sabatini? A ver. Que bueno, decíamos quedó. que era guionista de Sí, los lo- neorrealistas, para muchos de ellos ha escrito. Si bien al neorrealismo no le interesa tanto la puesta en escena, sino sí el argumento, justamente porque es lo que permitía esta narrativa que en vínculo directo con la realidad habilitaba a artistas que no eran artistas, o sea, actores que no eran actores formados, Sí, profesionales. Entonces, él lo que dice, entre otras cosas, dice, por suerte, a pesar del intento de anularlo, el neorrealismo nos ha dejado una forma de narrar implícita a partir de los hechos que ha llevado a la pantalla. El neorrealismo, de hecho, ha empezado por sacar a primer plano un tipo de héroes ignorados por el pasado, o presentados de forma falsa. El pueblo ha sido el protagonista de nuestros mejores films y nadie se preguntaba por qué. Era algo aceptado por todos. En cambio ahora hemos tenido que llegar al compromiso. Bueno, estas son algunas de las expresiones, ¿no? de Sabatini. Sí.
Y bueno, con respecto a lo programático, decía, son muy pocos los que tienen un programa, cuando en cambio en el terreno cinematográfico cada uno debería tener un programa, no para equilibrar las personalidades, sino para dar a cada personalidad el refuerzo de una conciencia crítica del poder inmediato y determinante del medio que se tiene a disposición. Esta es la diferencia entre el cine de autor y las vanguardias, o lo programático. Claro. Porque lo programático tiene que ver con lo colectivo. Sí. Y tiene que ver con una apuesta futura, es decir, Sí. hay algo por mejorar, por transformar, por superar. Sí. Y el cine de autor tiene que ver con tu mundo interior personal. Personal, Que no lo desmerezco. No lo desmerezco. me parece que hay cosas no lo muy desmerezco, buenas. pero no tiene por objetivo transformar la realidad social, en No, absoluto. tiene por objetivo mostrar un mundo, Otro una mundo, visión de mundo Tal cual. que colateralmente puede producir transformaciones también. Claro, pero no se lo propone. No se lo Teleológica, propone. no hay teleología. No, o no sea, hay una propuesta ideológica en eso. no hay una perspectiva. ¿Quieres que escuchemos un tema? Por de otra favor. banda argentina que se llama Tony 70, muy recomendable, hacen funk, son Encaigo. muy divertidos. Y la letra de este tema es genial, se llama Simon Freak. Así que ahora lo ponemos. A ver, vamos a aumentar el volumen acá. Es para bailar, tiene toda la onda. Tony ¿Podemos subir un 70. poquito del volumen? Pero sí. Vamos a ver. Mira cómo baila la botella de los árboles. Tony 70. Se divierte así. Nunca falta. De mi nombre. ¿Ese tema? Tony 70. Qué rico estaba este vino. Tremendo. Muy bueno. ¿Dónde lo compraste? ¿En chino? No. ¿Chino? ¿Por qué no? Bien. De bodega Navarro Correa. Él sabe que me gusta, me envuelve, me hace ver todo verde, es único, fantástico, su sabor me gusta, me envuelve, me hace sentir un héroe, Simon Freak, ¿Esos son tus mensajes? siempre encuentra lo que La quiere. gente que está conectada está bien. Buena guitarra. Para mí, Se sabe agitar, por las noches es un Chevy va a rockear, un derroche a la calle va a parar, de madrugada cuando me viene a buscar, creo que nos vamos despidiendo, ¿no? él Vamos a sabe terminar que este tema me y... gusta, me envuelve, me hace ver Habla un poquito todo vos, verde, música. es único, fantástico, su sabor me gusta, me envuelve, me hace sentir un héroe, Simon Freak, siempre encuentra lo que quiere, me gusta, me envuelve, me hace ver todo verde, es único, fantástico, su sabor me gusta, me envuelve, me hace sentir un héroe, Simon Freak, siempre encuentra lo que quiere. Él sabe que me gusta, me envuelve, me hace ver todo verde, es único, fantástico, su sabor me gusta, me envuelve, me hace sentir un héroe, Simon Freak, siempre encuentra lo que quiere, me gusta, Todas me solicitudes de envuelve, me hace ver Recién. todo verde, 4. es único, Igual hay que explorarlas, porque muchas son su falsas. sabor Y hay cuentas falsas. me Yo le envuelve. mando todo, sí, Hace sentir un héroe, Simon Freak,
Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, esto ha sido otra apuesta de Desenredar, un poco accidentado el Jorgito. Muy Sí, accidentado. la verdad que sí, nos falló la transmisión en vivo. Raro igual, ¿eh? La semana que viene salimos por YouTube, Desenredar, canal de YouTube. Tenemos un tema que seguro vamos a desarrollar después, que es el microrelato, microficción, Sí, o sí, minicuento. Sí. Un género literario que se ha fortalecido en estos últimos, pongamos, 10, 15 años, que para la historia de la literatura es muy poco tiempo, por supuesto, y que en países como Argentina, Colombia, México, España, tiene sus mayores exponentes. Ah, mirá vos. Y podría traer un par de micros para leer, seguro. Sería buenísimo. Les gustaría. Es un género que a mí me interesó personalmente y me puse a No, aparte lo desarrollamos. explorar y a desarrollarlo. Y sigo en eso, sigo enganchadísimo y que está re bueno. Que en muy pocas palabras te propone todo un mundo interior. Es como si fuera el mecanismo inverso de la novela. En vez de la expansión descriptiva y en palabras, Total. sería la síntesis absoluta, pero Una la condensación. condensación absoluta de la historia, Donde entraría tema, motivo. donde el lector juega un papel muy importante en que esas palabras que están ahí elegidas de una manera, ¿cómo se puede decir? Muy, pero muy precisa, porque no puede haber, en tan pocas palabras no puede haber ninguna que esté de más, ninguna. El lector tiene que componer todo el universo interior que ellas guardan, hacer las vinculaciones entre una y otra. Muy metafórico, ¿no? O sea, en la lógica nietzscheana el microrelato animales juega metafóricos. con campos metafóricos directamente, con la cultura, hace referencias culturales, o sea que también necesitamos tener un lector. Por eso al mismo tiempo la dificultad como género para prosperar en la sociedad es que necesita de lectores Cierto bagaje. que tengan cierta cultura, que puedan hacer estas asociaciones y referencias que el microrelato aprovecha con una palabra y hace una referencia. Pero bueno, tampoco de todos modos, tampoco es al mismo tiempo algo cerrado. claro, la producción de sentido es muy amplia. Lo que quiero decir es que quizás se lanza la producción de sentido, exacto, pero al mismo tiempo propone varias dimensiones que ciertos lectores pueden aprovechar. sí, claramente hay una intencionalidad. ¿No? Después que cada uno lo pueda llegar a abordar o no, depende también. El reto del lector, es esto, lo sucinto de la evidencia. de la escritura. Necesariamente pongamos ciertos criterios para reconocer el microrelato, dicen que tiene que tener la extensión menor a lo que el ojo puede ver en una página. O sea, vos abrís y a un golpe de vista en la página ves el microrelato. Esa es la extensión. ¿El como- Twitter sería microrelato? Y el Twitter, hay muchos microrelatistas, plataforma. yo no uso Twitter, pero hay muchos microrelatistas en Twitter, que justamente esta condición de cantidad de caracteres es el reto para escribir el microrelato. ¿No? Eso es, 140 el caracteres. reto es poder expresar algo en la menor cantidad de Una palabras síntesis posible, absoluta. pero poder expresar mucho. Y entonces el mundo que está contenido en el microrelato lo desarrolla el lector. Necesitamos un lector activo. Activo. ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta. Bueno, estamos para despedirnos porque Mucha ya falla. cumplimos el horario. Ya estamos. El horario de cierre, el horario de inicio no lo cumplimos. No lo cumplimos, pero Porque bueno. es a las 8. Desenredaremos esa, Vamos. esa anomalía también. Vamos a desenredar ¿Por qué también. ¿A qué se debe que no puedo? A ver con qué tema nos vamos a despedir. Bueno, no, entonces- vamos a tener que despedirnos con algo que no nos silencien. Que no silencio. Para la semana que viene Sí. vamos a seguir desarrollando microrelatos. Yo creo que diste igual un gran pantallazo en general. Y estaría bueno que traigas algún material, algo escrito por vos, Jorge. Sí. Como poeta, como escritor que sos y como editor también. Así que estaría bueno que traigas y que lo leas. Así que nada. Así Eso vamos a hacer entonces para la próxima emisión. para la próxima hacemos el eso. domingo que viene. Vamos a seguir hablando de cine. Vamos a seguir desarrollando la historia del cine a lo largo de varias emisiones. Podemos también incorporar la historia de la danza. Me interesa también hablar de la historia del movimiento.
Porque hay que tener en cuenta que lo primero que hace el ser humano en su vida es moverse. Y es todo un lenguaje Es un también, lenguaje, sí, claramente. que expresa, que comunica, está comunicando. Todo comunica. Todo comunica. Así que bueno, tenemos varios temas a desarrollar, los vamos a sorprender la semana que viene. Surprise. Esperemos que tengamos ya todos los elementos técnicos para poder transmitir en las mejores condiciones posibles, porque así la verdad es bastante complicado. Bueno, nos ¿Con qué vamos nos despedimos, escuchando Jorge? con 107 Faunos, 107 Faunos, DJ. otra banda de La Plata, para prestarle atención con letras algo surrealista. Vamos. Hoy voy a volver a leer a Pacino y voy a recorrer el cuadrado, mirando los pinos bioluminiscentes y recordando los días dorados antes del final. Días dorados antes del final, se sienta en un rincón a pensar, abraza las piernas y al suspirar, sueña con los días dorados. Días dorados antes del final, se sienta en un rincón a pensar, se abraza las piernas y al suspirar, sueña con los días dorados. Nos retiramos un poquito. Vamos, Bueno, un placer. chao a todos, nos vemos Estamos viendo. el domingo que viene. El domingo que viene, de 8 a 20, A las 8. de 20 a 22, desenredar. 2022. Con nuestras emisiones que intentan ver lo que no se ve. Chao, gente. Chao. Gracias.